10:03 de la mañana y ya estamos en comunicación con Raúl Sánchez, es vicepresidente de Vice Fideicomisos, docente en la UBA y en la UNLAM, asesor de presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirigente del nuevo espacio de participación. Y como ya comentamos en la apertura, vamos a hablar con él del fideicomiso que San Lorenzo acordó para que cuide los fondos para la construcción del nuevo estadio. Muy buenos días, Raúl. Agustina te saluda. Buen día, Agustina, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muchas gracias por tu tiempo y por charlar un ratito con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que tenemos para hacer tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo funciona este fideicomiso que acordó San Lorenzo? Mira, el contrato que nosotros acordamos con el club San Lorenzo de Almagro tiene que ser votado ahora por la Asamblea de San Lorenzo el 25 de agosto. Sufrió una postergación porque en esa asamblea el club va a tratar también su balance y bueno, había algunas inquietudes de los representantes del club, es una cuestión más meramente interna de ellos, y el contrato que acordamos es un contrato básicamente de administración de la obra, de un master plan sobre los terrenos de Avenida La Plata, que contempla la construcción del estadio de San Lorenzo en Avenida La Plata. Bien. Esa administración de fondos es la conformación de un fideicomiso. Yo siempre digo, el fideicomiso es algo sencillo, es un contrato, legalmente es un contrato entre dos partes, en este caso entre San Lorenzo y Vice Fideicomisos, que es una empresa pública que administra fideicomisos, la más grande del país en la administración de fideicomisos. Administramos un poquito más de 70 fideicomisos en la actualidad, privados, públicos, para que tengan una idea, todos los fideicomisos de vivienda social, de suelo urbano, de administración de obra de energía, de promoción para las pymes, de garantías, los administramos nosotros, con lo cual esta es un fideicomiso más, en donde nosotros esa plata, que el club por distintos caminos, que podemos desarrollar ahora un poquito más adelante, va a llegar al fideicomiso solo para la obra, es decir, una especie de protección de los recursos para no ser usados con otro fin en el Club San Lorenzo de Almagro. Bien, me sirve esto que vayamos así de a poquito. En primer lugar, y yendo quizás a una parte un poco más política del asunto, ¿este convenio tuvo aceptación tanto del oficialismo como de la oposición dentro del club? Mira, nosotros veníamos hablando con el club hace un poquito más de un año. Bien. Ya la conformación de este fideicomiso. Cuando San Lorenzo año pasado entraba en un proceso preelectoral, dijimos que lo más sano era esperar que pase el proceso preelectoral. Bueno, se suspendieron las elecciones de San Lorenzo y en marzo de este año retomamos las charlas con el oficialismo, pero se ha sumado sectores de la oposición. Bien. Entonces tuvimos tanto instancias de reuniones de trabajo en Vice, como también una visita que fui yo personalmente con parte del equipo técnico de Vice Fideicomisos a una reunión de comisión directiva que era más amplia porque era alrededor de 50 personas, oficialismo, oposición, y el contrato se terminó de acordar con representantes del oficialismo y la oposición que tienen votos en la comisión directiva y en la asamblea de representantes. El espíritu es que salga por una abrumadora mayoría, casi por unanimidad, porque es una obra que si no tiene el consenso de todas las partes, claro, la obra es muy difícil realizarla. Acá hay que juntar fondos, hay que proyectar 3, 4 años, el fideicomiso tiene una versión en principio de 4 años, se puede extender, pero se está proyectando que la obra dure 4 años. Entonces, esto tiene que haber fondos permanentes para poder hacer frente en el futuro a los gastos de la obra. Básicamente ese es el fin del fideicomiso. Claro, digamos, tiene por un lado esta finalidad de protección de fondos, porque es algo que es a largo plazo. Bueno, como nos decías, la construcción tiene un periodo de 4 años, pero hay un periodo, digamos, hasta un periodo limitante, digamos, de cuándo tiene que empezar esa obra. No, el fideicomiso se pone en marcha una vez que lo aprueba la Asamblea de Representantes de San Lorenzo. Sí. Nosotros tenemos que dar 2 pasos de aprobación por estatuto nuestro en nuestra empresa pública. Uno es un comité de gestión y otro es el directorio. Hay acuerdo para aprobarlo, obviamente. Una vez que está
ese proceso de aprobación, hay 3 pasos que hay que dar que son sencillos, no es complejo, se da en pocos días. La inscripción en la Inspección General de Justicia, porque es un fideicomiso de la Ciudad de Buenos Aires, la apertura de una cuenta bancaria exclusiva, como todo fideicomiso, para depositar los fondos ahí, y la inscripción en la FIP para obtener el número de quit del fideicomiso. Eso se hace con cualquier fideicomiso, es algo cotidiano que nosotros hacemos. Si el 25 de agosto San Lorenzo aprueba en la asamblea el contrato, mediados de septiembre está todo esto resuelto y el fideicomiso puesto en marcha. De hecho, el club, por las conversaciones que hemos tenido, ya está haciendo el desguace de lo que era el tinglado de Carrefour, sí, y los fondos que recaude ahí van a ser el primer ingreso al fideicomiso. Bien. Y bueno, después hay una serie de ítems previstos que acá quiero remarcar una cosa. Este es ya lo dije varias veces ahora, pero lo quiero remarcar, es un acuerdo entre el club y Vice, y lo remarco porque en los últimos tiempos se habló mucho del fideicomiso que conduce Santiago Maratea, sí, por Independiente. Ahí el club no forma parte del fideicomiso, es un fideicomiso entre privados donde juntan los recursos y después se los dan al club para que el club pague la deuda al cual fue creado objeto fideicomiso. En este caso no es así. De hecho, el fideicomiso tiene, en el caso de San Lorenzo, un comité ejecutivo, que es una especie de, llamémosle, de conducción del fideicomiso, integrado por el presidente de San Lorenzo, el secretario general de San Lorenzo, el vicepresidente de San Lorenzo y el tesorero de San Lorenzo. Es decir, el día de mañana San Lorenzo, gane quien gane, oficialismo o oposición, cambia las autoridades, quienes estén enviados con esa autoridad forman parte del comité ejecutivo del fideicomiso. Por eso es importante que estén todas las agrupaciones y que esté oficialismo y oposición de acuerdo con el fideicomiso. Claro. Nosotros tuvimos una experiencia, nosotros hace vicefideicomiso, yo no estaba en la construcción de la empresa, pero tuve una experiencia que fue la construcción del estadio de Estudiantes de La Plata. Sí. Ese fue un fideicomiso con vice también, y tuvo total éxito, digo. De hecho, la cancha de Estudiantes es modelo, sabes que es una de las canchas que tiene un certificado por no contaminación, su construcción es una construcción modelo en Argentina. No cualquier estadio tiene la construcción, no estoy hablando de la capacidad, sino de la construcción en sí del Estadio Estudiantes de La Plata. Ese fideicomiso se llamó Tierra de Campeones y se inició y finalizó de una manera exitosa. Bien, me gustó el nombre. Bien. Pero que el de San Lorenzo creo que va a tener otro nombre, me parece que va por Tierra Santa, va por ahí. Ay, bueno, y tiene sentido también. Bueno, me imagino que debe haber mucha exaltación y mucho debate entre los hinchas de San Lorenzo y también los vecinos de aquí del barrio de Boedo. Pero te quería llevar, dijiste que se empezó con el desarme del tinglado de Avenida La Plata, o que estaba en eso, que eso iba a ser parte de los aportes que iba a recibir el fideicomiso, si mal no entendí. Sí. Y bueno, preguntarte qué otro tipo de aportes va a ir recibiendo el fideicomiso. Ahí está previsto todo, es decir, hay más de 10 ítems en los cuales en principio pueden incorporarse fondos al fideicomiso. Donaciones, venta anticipada de palcos y plateas, venta de ciertos productos, hasta se puede resolver que parte del pase de un jugador en el futuro forme parte de los ingresos al fideicomiso. Es decir, la venta de publicidad. Viste que ahora también está la venta del derecho que el estadio tenga un nombre, entonces también se le puede aportar al fideicomiso anticipadamente. Es decir, es muy amplio el abanico que puede haber. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el club? Que eso no desequilibre las finanzas regulares del club. Claro. Digo, porque vos vendés anticipadamente plateas y vos ya estás sabiendo que no vas a tener ese ingreso de plateas en el futuro. Ahora, San Lorenzo tuvo una experiencia cuando fue la compra del terreno. En la compra del terreno recolectaron fondos de 28.000 personas. Ese fue el dato que nos dio la comisión directiva de San Lorenzo. La famosa venta del metro cuadrado, sí, que era algo simbólico, porque el metro cuadrado es de San Lorenzo, no es no, viste, claro. La hincha de San Lorenzo te dice, tengo 1 metro cuadrado, tengo 2 metros cuadrados. En verdad lo tiene el club. No el que puso el recurso. Era algo bien simbólico. Bueno, ahí participaron 28.000 personas. Con lo cual, digo, yo no te puedo contar, amigos, amigas, allegados y allegadas de San Lorenzo, que
me escriben a veces en privado, me dice, ¿cómo hago para poner esa plata? Digo, no, pará, tenés que esperar un poquito. Claro, Pero, tratar que se aportan encima, básicamente, los hinchas, porque bueno, sí. Sí, forma parte de un sentimiento sanlorencista, ¿no? Digo, de volver a tener la cancha ahí en Boedo. Las posibilidades de aportar van a ser muchas, y yo creo que eso también va a ser decisión del club en función de cómo avancen las obras en su momento, ¿no? Vos pensás que la obra, el fideicomiso tiene previsto, cuando es un fideicomiso de obra, tener un auditor de obra. Es decir, supongamos, Agustina está encargada de hacer un pozo de 1 metro. Bien. Yo para pagarle como fideicomiso a Agustina la obra tengo que verificar que el pozo de 1 metro esté hecho. Claro. Si no, entonces tenemos que tener un auditor de obra. Digo, la obra también empieza siempre con la aprobación de planos. San Lorenzo tiene ya una maqueta, que el estadio puede tener distinta direccionabilidad en función de cómo lo quieran hacer. Entonces digo, sobre ese proyecto se va a ir haciendo la obra, y yo creo que a medida que avance, ahí va a depender de cuánto va a querer o no acelerar el club la construcción del estadio. Claro. Básicamente eso, ¿no? Sí. Es una decisión del club, por eso yo remarco 2 cosas: que el club esté en el fideicomiso como una parte, eso es muy importante, y la otra, que lo hayan elegido una empresa pública. O sea, es que ahora lo vamos a dar publicidad en estos días, porque estamos esperando que oficialmente nos manden un informe, pero hay una consultora muy famosa, Fix, que analiza la calidad de las empresas, y fuimos calificados esta semana como con la calificación más alta en la administración de fideicomisos. Digo, entonces, que San Lorenzo haya elegido a Vice fideicomisos para esto y no otra entidad pública o privada, también es importante, porque le da cierta seguridad y continuidad en el tiempo. La verdad que absolutamente, además, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas antes, de que bueno, la palabra fideicomiso un poco estuvo, vamos a decir, viralizada en el último tiempo, y mucha gente, que me incluyo, ¿no?, que no teníamos idea de qué era un fideicomiso, cómo funcionaba, lo conocimos a través de la experiencia de Independiente y Santiago Maratea, y la verdad que eso dejó muchísimas dudas de por medio, que primero estaba todo mal, que después no, al final estaba todo bien. Digamos que en este caso todas esas dudas y todo eso queda bastante aclarado por la elección del club de hacerlo de esta manera. Sí, y mira, yo estuve con Ricardo Nissen, que es el inspector general de justicia, sí, el mismo día que yo estuve por la mañana. A la tarde fue la conferencia de prensa con Santiago Maratea, acordando cómo Maratea ponía a disposición de la Inspección General de Justicia, y dio ciertos pasos para que el fideicomiso estuviese totalmente regularizado. La discusión sobre ese fideicomiso, de hecho yo también escribí alguna nota en algún medio, en verdad tenía 2 o 3 cuestiones básicas, que es, el fideicomiso es un buen instrumento para proteger obras, claro, para proteger una administración. Te quiero aclarar que por lo menos otros 3 clubes de Argentina estuvieron en vicefideicomisos también, hablando sobre un futuro contrato de fideicomiso por obras que quieren hacer. claro. Porque es una forma de que a los clubes los ayuda a proteger ciertos fondos que quieren recaudar con un objetivo determinado. Sobre todo clubes de fútbol que en el ambiente del fútbol todos sabemos lo que sucede con los pases de los jugadores, la compraventa, campañas buenas, campañas malas, copas internacionales sí, copas internacionales no. Eso mueve mucho el flujo de socios, mueve mucho la finanza de un club. Entonces, cuando vos querés hacer una obra, bueno, querés proteger que esa obra finalice. Y con Ricardo Nissen hablábamos que puede ser un buen instrumento para los clubes, pero que hay que manejarlo con transparencia, con prudencia. El fideicomiso le va a permitir a San Lorenzo, por ejemplo, tener, que también lo tiene el de Maratea, tener un rendimiento financiero sobre el fondo que se recaude. Entonces, que no pierda tanto poder adquisitivo. Ahora, nosotros que hablamos con el club, la decisión básica de dónde invertir la va a tener ese comité ejecutivo del fideicomiso. Vice tiene un equipo de finanzas que permanentemente, todos los días, está haciendo inversiones financieras con los fondos que recauda. Vos pensás que nosotros administramos cerca de un poco más de 900.000 millones de pesos en fideicomiso.
Ya estamos superando el billón con B larga de pesos. Entonces vos tenés que tener un equipo que permanentemente te administre eso. Claro. Ahora, la decisión de cómo usar los fondos del Fideicomiso de San Lorenzo va a ser del comité ejecutivo. Entonces, por ejemplo, yo les decía, puede haber una resolución audaz o una conservadora. Todos se asustan con la conservadora, pero te garantiza tener un rendimiento, porque después yo siempre les decía a todos los dirigentes, las dirigentes que se acercaban a hablar por Fideicomiso, vos querés ser audaz y mirá si te sale mal un mes. Claro. Y tenés que explicarle a los socios y a las socias que perdiste plata. Total, se te lesionó un jugador, perdiste la copa, no llegaste a juntar, bueno, complicado. Claro, es complicado, entonces preferible ser conservador y saber que la plata está ahí y que podés ir avanzando con la obra permanentemente, ¿no? Totalmente. Raúl, para ir terminando, te quería hacer una más, quitarte un poco de este rol de vicepresidente de Vicefideicomisos quizás y llevarte un poco más a tu rol de dirigente del nuevo espacio de participación y preguntarte, porque bueno, sabemos que hace muchos años ya que el Club San Lorenzo de Almagro viene trabajando con los vecinos, las vecinas del barrio de Boedo y del barrio de Almagro para efectivamente implementar esto digo, del nuevo estadio. ¿Cómo te parece que fue recibida esta noticia y todos estos avances que estamos mencionando, que son, entiendo yo, avances muy concretos para la Vuelta a Boedo? Mira, está bien la pregunta, porque es algo que hay que tener en cuenta. Cuando se empezó a hablar de la Vuelta a Boedo, hace varios años atrás, 8 por lo menos, en Boedo mucha gente se oponía. Yo siempre le decía a los dirigentes de San Lorenzo que estaban en ese momento, o a los allegados, que tenían que hacer un trabajo sobre el barrio, porque yo estoy convencido que desde el punto de vista de desarrollo urbano, económico, que San Lorenzo vuelva a ocupar el predio en la Avenida La Plata, le va a dar otra vida a Boedo y a su alrededor. El daño económico, en términos del alrededor del predio de Avenida La Plata, que generó la instalación de un hipermercado, fue enorme. Claro. Digo, se destruyeron comercios, por momentos no había seguridad en la zona alrededor, sí. El tejido urbano está caído, eso se puede ver. Ahora, en los últimos, a partir de acá hubieron 3 leyes, sí, que sancionó la legislatura para llegar a este punto, y las 3 leyes, también es bueno aclararlo, se sancionaron por unanimidad, sí, en donde por lo menos había 58 legisladores y legisladores en cada ley sentados en sus bancas, con lo cual, digo, nadie se puede hacer el distraído o la distraída con esto tampoco, ¿no? Todo el mundo estaba de acuerdo con la reparación histórica de la Vuelta a Boedo de San Lorenzo de Almagro. Y yo creo que la obra, y al finalizar la obra, le da otra vida al barrio, que era lo que te cuentan los hinchas de San Lorenzo y las hinchas de San Lorenzo de una edad más avanzada que pasaban Boedo cuando estaba en la cancha. Cuando está en la cancha ahí, claro, totalmente. Y de hecho, fíjate vos, Agustina, cuando se empezó a poner un poquito en valor la zona de alrededor del predio, Inclán, Muñiz, Mármol, Avenida La Plata, etcétera, cobró un poquito más de vida eso. Antes con el hipermercado estaba el movimiento adentro del hipermercado, nada más. El alrededor estaba muerto totalmente, ¿no? Como solemos decir popularmente, con lo cual creo que esto no hay que tenerle miedo, porque si es un debate de las canchas, entonces hay que sacar las canchas de fútbol de toda la ciudad de Buenos Aires. Claro. Tanto de la primera A, de la Liga Profesional de Fútbol, como de la Nacional B, como de la primera B, cualquier cancha es un problema. Y eso no pasa. No solo que no pasa, sino que los clubes proyectan ampliar la cancha. Boca proyecta ampliar la cancha, Argentinos Juniors ya tiene una ley para ampliar la cancha, Platense está previsto ampliar la cancha, nadie quiere achicar la cancha. Absolutamente. Sí, y damos fe desde acá que el club se ha tomado efectivamente la tarea de reunirse con vecinos y con vecinas durante todo este tiempo para dar la mayor información posible. Claro, y efectivamente... El dato, sí. Agustina, el dato es, a mí nadie ni me escribió ni por redes ni personalmente para decirme, che, ¿cómo estás? Nada. Esta vez no tuve nadie que me escriba. Claro. Yo participé de 2 audiencias, porque las leyes de rezonificación implican una audiencia pública, tienen doble lectura en el medio que hace una audiencia pública. Participé de 2 audiencias y también de reuniones de consejo consultivo de la Comuna 5, ¿te acordás que sí, también había siempre ahí una discusión? Y nada, como que se fue apagando. Y yo creo que en definitiva también se va a revalorizar la zona. Absolutamente. Una vez que termine el estadio, que el club vuelva ahí,
esa zona se revaloriza. Absolutamente, Raúl. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y esperamos poder volver a hablar muy pronto. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gusto a la FM. Gracias.